Bueno, vamos a comenzar la clase del día de ahora. Ustedes saben que la modalidad es virtual. Necesitamos una constancia de que ustedes están dentro de la clase. Por favor, escríbanme al chat, como está quedando grabada, su primer apellido, ¿verdad? Y su primer nombre, para que así yo logre descargar luego y poner la lista de asistencia. ¿Va? Entonces, por favor, los que van entrando en el chat, por favor, poner su primer apellido y nombre, un nombre nada más, para poder descargarla yo luego, ¿verdad? En la lista de asistencia. Ustedes saben que todas las actividades se han reprogramado y pues ahí estar pendiente del aula virtual siempre, ¿verdad? Para ver cuándo vamos a tener los cortos también. Serían los mismos temas siempre a evaluar. Creo que queda un poquito más de tiempo para que ustedes puedan estudiar, ¿verdad? Ustedes puedan estudiar. El día de ahora vamos a ver, no hay duda o pregunta, todos los que van entrando a la clase. Si no hay dudas o preguntas, pues vamos a comenzar. El día de ahora, pues vamos a ver los fármacos utilizados en los pacientes con VIH. Este tema es bastante complejo, ¿verdad? Tendríamos que abordar muchos aspectos porque, pues en nuestro país, ustedes escucharon hace poco un rumor, ¿verdad? Que en San Miguel estaba o se habían elevado los casos de VIH. Sin embargo, el Ministerio de Salud hasta el 2022 reporta 942 casos de VIH en nuestro país nuevos. Sabemos que una patología que ha venido en aumento, podríamos deducir dos análisis, ¿verdad? Un análisis bien así de terminología epidemiológica, uno, gracias a Dios, pues los personal de salud, ¿verdad? Está indicando más pruebas de VIH y por eso se están detectando más casos, ¿verdad? De pacientes con esta patología. Sin embargo, también podemos observar que pues estamos descuidando quizás el aspecto de prevención de esta patología. Todos sabemos los mecanismos de transmisión de esta patología, pero pareciera que tenemos fallas, ¿verdad? En identificar y saber cómo se transmite esta patología. Y en este caso, pues vamos a motivar siempre, ¿verdad? Como profesionales de la salud, lo que es la prevención y en este caso, pues una salud sexual responsable. Responsable significa pues estar consciente que esta patología pues lo tienen los seres humanos y que los mecanismos de transmisión pueden ser pues prácticamente el 100%, el 90% podríamos decir que es de tipo sexual, ¿verdad? El contacto de mucosa entre mucosa. Entonces tendríamos que promocionar siempre el uso del preservativo. Aunque suene, ¿verdad? Que siempre lo estamos mencionando, ustedes como proveedores de salud, ahí me están ayudando, ¿eh? En la pizarra también tendrían que motivar, ¿verdad? Al uso de este preservativo. Sabemos que el preservativo es el único hasta ahorita que nos protege sobre este tipo de patología. Aparte que también pues nos protege de otras enfermedades de transmisión sexual, pero quizás la más importante sería esta, ¿verdad? Esta y bueno, y también, ¿verdad? Nos protege contra el embarazo. Como les digo, es una patología bastante complicada cuando hacemos el diagnóstico. Quizás más de alguno de ustedes lo va a tener que hacer el diagnóstico y ahí tenemos que, ¿verdad? Ser bastante cautelosos cuando damos este diagnóstico. En los lineamientos del MISAL nos dice que hay una preconsejería y una posconsejería. Llegado su momento, pues ustedes van a tener acceso a esa información y prácticamente es abordar desde un aspecto bastante psicológico el resultado de esta patología. Eso significa que tenemos que ser bastante precavidos al utilizar y al dar este tipo de diagnóstico, pues no sabemos cómo nuestro paciente va a reaccionar.
Sin embargo, ustedes ya van a conocer y al dar este tipo de diagnóstico, ustedes van a decirle al paciente que tenemos fármacos, ¿verdad? Que tenemos fármacos que van a ayudar a que él mantenga una buena calidad de vida, siempre y cuando pues él tenga un apego, siempre tenga ese apego, esa adherencia al tratamiento. Dentro de estos fármacos hablamos mucho de la adherencia porque necesitamos que reduzcan la carga viral que produce este virus del VIH. ¿Por qué? Porque prácticamente hay una inmunosupresión generalizada. Si nuestro paciente, ya sabiendo su diagnóstico, no toma los fármacos, pues prácticamente llegamos a la etapa final que es SIDA, que pues ahí ya es un síndrome, ¿verdad? Que va a cursar por muchas patologías, incluso hasta tumores o cáncer, y nuestro paciente pues va a fallecer. Les traía un estudio, ¿verdad? Pero en el equipo no me deja proyectarlo, tengo que ponerle muchos permisos aquí que me está pidiendo. ¿Verdad? Pero igual yo les voy a hacer un podcast, ¿verdad? Un post para subirle en el aula virtual que identifique los principales fármacos. Vamos a decir que este artículo científico que yo les traía fue un estudio realizado en Cuba en el año 2018, pero que ha sido publicado en el año 2020. En él explica cuáles son o el objetivo es identificar los factores que afectan la adherencia, ¿verdad? A los fármacos. Ajá, alguien me borró ahí los fármacos que ya habíamos escrito. Bueno, vamos a volver a escribirlos, por favor, no toquemos en la pizarra, ¿verdad? Yo sé que algunos ya han tenido contacto con esas pizarras, pero igual ahí estaban los fármacos de los que vamos a hablar. Vamos a volver a escribir. Todavía me siguen escribiendo ahí. Vamos a decir, este estudio, este artículo nos comenta que identifican los principales factores que afectan la adherencia a los fármacos que utilizan en VIH. Uno de los principales, bueno, ya me lo regresaron ahí, excelente, ya me lo regresaron, pero ver, darle un poquito más de aumento, 36. Vamos a ver si lo podemos utilizar. Veo que aquí, bueno, ahí lo vamos a dejar. Este artículo, como les seguía diciendo, ya me ayudaron ahí a hacerlo más grande, gracias. Este artículo nos menciona que ha sido realizado en 18 pacientes, en 132 pacientes de 18 años. Llama la atención la edad, ¿verdad? Que estos pacientes tienen ya con VIH. Un estudio realizado en Cuba, y ¿verdad? Y lo han reportado en el año 2020 identificando los principales factores, ¿verdad? Nos preocupa como médicos saber que los casos de VIH están aumentando en todo tipo de población. Vamos a sensibilizar que también no nos olvidemos de los adultos mayores, porque VIH puede tener un niño, una mujer embarazada, un médico, un personal de la salud también, ¿verdad? Y también los adultos mayores a veces se nos olvidan y pensamos que los adultos mayores pues ya no mantienen relaciones sexuales. Sin embargo, comentarles que es un grupo de población que pues tiene sus necesidades y muchos de ellos tienen relaciones sexuales sin protección, sin preservativo. Y pues una vivencia que yo vi el caso de una paciente pues que fue llevada al hospital Rosales, ¿verdad? Tenía en aquella ocasión 78 años por sus dos hijas y pues le habían hecho todos los exámenes y no encontraban por qué estaba perdiendo peso. Y solo era a repeticiones de gripe, ¿verdad? Por eso lo llevaban las hijas y no encontraban qué es lo que tenía. El médico de staff, ¿verdad? Yo era interno y dijo, pues ya le hicimos varios exámenes, igual, ¿verdad? No era diabética, no era hipertensa, pero sí empezaba a padecer otro tipo de patología. Entonces dejamos, el médico de staff indicó el examen de VIH, tira rápida en esa ocasión. Al cabo de una hora obtuvimos los resultados y pues todo sorprendido, incluso yo, ¿verdad?
era VIH positiva la señora. Cuando las hijas se enteraron, pues dijeron, ¿cómo es posible dicho diagnóstico si mi mamá, pues el papá de el esposo de ella murió hace más de 25 años? Entonces, ¿para qué quiero que llevemos a esta reflexión? Como médicos nunca tenemos que descartar ningún examen, ¿verdad? A veces los pacientes llegan con mucha sintomatología, indicamos exámenes y no nos sale nada. Nunca olvidemos el examen de VIH, ¿verdad? Porque probablemente ahí está el diagnóstico y ahí está casi que dándonos el resultado, ¿verdad? Que nosotros esperamos de alguna sintomatología confusa que nuestro paciente lleve. Lamentablemente, ¿verdad? También nos dejó ese caso que las hijas al darse cuenta, pues la dejaron a ella ahí en el hospital, se retiraron, ¿verdad? Entonces el médico dice, bueno, apliquen primeros auxilios psicológicos ustedes a la paciente. Y nos tocó, pues, ¿verdad? Recomendar y sobre todo hacer hincapié que tenemos fármacos, el Ministerio de Salud tiene fármacos que nos ayudan a mantener una calidad de vida de nuestro paciente con VIH siempre y cuando obtengamos una adherencia. Eso es bien importante. Relacionando y continuando con el estudio que yo les decía que los factores que identificaron, por qué nuestro paciente no tenía adherencia a los fármacos. Uno de ellos, ¿verdad? La mayoría de los factores identificados, uno fue la baja escolaridad. La baja escolaridad, recordemos que también nos vamos a enfrentar a un tema tabú quizás dentro de nuestro país y cuando ustedes son médicos, a veces la parte de la prevención que ustedes quieren hacer y ejercer en los centros escolares van a encontrarse muchas trabas, ¿verdad? Con que en los centros escolares a veces no permiten los padres de familia que se hable sobre sexualidad a los jóvenes, ¿verdad? Y sabemos que es una población bastante vulnerable y necesaria que le demos educación en salud sexual. El uso del preservativo para evitar el embarazo, evitar enfermedades de transmisión sexual y ahí se va el VIH. Entonces, eso fue uno de los factores. Otro factor que cabe mencionar es las parejas múltiples, o sea que estos pacientes ya con VIH mantenían parejas inestables. Y ahí también como médicos nos toca hacer doble esfuerzo, ¿verdad? Cuando tengamos frente a nosotros un paciente con VIH, tenemos que hacerle conciencia. Es cierto que tiene la patología, va a tener la adherencia a los fármacos, pero sobre todo que cuando mantenga relaciones sexuales se tiene que proteger. ¿Por qué creen que les decimos eso a nuestros pacientes? Vamos a ver algún colaborador ahí que quiera participar, alguien que quiera participar. ¿Por qué creen que le decimos al paciente de VIH que sí, mantiene relaciones sexuales, utilice preservativo? Vamos a ver. Buenos días, doctora. Pues para que no propague el VIH a las demás personas. Muy bien, excelente. Y aquí hay algo bien complejo también. Tenemos una ley de VIH, ¿verdad? Como médicos también tenemos que conocer de leyes, porque si nuestro paciente se siente vulnerado, ¿verdad? Nuestro paciente con VIH, pues también nos puede demandar. Así que les aconsejo leerse, la ley de VIH, donde están los deberes, ¿verdad? Las obligaciones también de nosotros como médicos ante los pacientes con VIH. Tenemos que tener ese conocimiento bien claro. Así que los motivo a descargarla, la ley de VIH, para que ustedes estén enterados cómo vamos a manejar este tipo de pacientes también. Bueno, eso fue otro factor. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Yo decía en la clase anterior, ¿qué pasa si nosotros tenemos un paciente con VIH acá en el país y migra hacia otro país y se relaciona con otro paciente VIH sin protección? ¿Qué creen ustedes que puede pasar con ese virus? ¿Será que muta sí o no? ¿Qué creen?
¿Cuál fue la pregunta, doctora? Disculpe. Bueno, tenemos un paciente con VIH aquí en El Salvador. Viaja hacia España, digamos. Mantiene relaciones sexuales con otro paciente VIH diagnosticado en España. Ustedes pueden pensar qué es lo que le pasará a ese virus. ¿Será que se ha combinado? ¿Va a ser el mismo virus, sí o no, de VIH? Pues Pues yo según creo tengo que va a ser el entendido, mismo. que el virus puede llegar a mutar o replicarse según el paciente que lo reciba. Exactamente, eso no olvidarlo, ¿verdad? Y tenerlo en cuenta. Exacto, los virus mutan bien fácilmente. Y entonces allí es donde ya los fármacos que esté utilizando nuestro paciente puede ser que pierdan su eficacia. Bueno, regresando al artículo, ya tenemos varios factores, ¿verdad? Y la otra es los efectos adversos. Sabemos que los fármacos que va a tomar nuestro paciente con VIH va a ser de por vida y necesitamos que tengan, insistir, una buena adherencia, ¿verdad? Una buena adherencia para que mantengamos una calidad de vida. Son varios aspectos y temas que nos envuelven con VIH, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a tocar los fármacos. Dentro de eso, dice la Organización Mundial de la Salud que inmediatamente tengamos un diagnóstico confirmatorio de VIH, tenemos que iniciar con los fármacos. ¿Cuáles son los fármacos de primera línea? Tenofovir, lamivudina y dolutegravir, ¿verdad? Estos son los fármacos de primera línea que se indican en nuestros pacientes con VIH. Lo más probable es que no los tenga que indicar usted, sino que el médico infectólogo. Pero muchos de estos pacientes con VIH, ya con sus tratamientos, nos van a llegar a la unidad de salud. Entonces nosotros tenemos que saber qué fármacos está tomando o por qué ha tenido que hacer algún cambio, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una falla de estos fármacos, se hacen exámenes como el CD4, el recuento de CD4, ¿verdad? Si nos salen más de 200 células de CD4 o menos de 200, significa que los fármacos ya no están haciendo su efecto. Probablemente nuestro paciente no se lo está tomando. Dos, ya se modificó o mutó el virus que él tenía, ¿verdad? Con otro tipo de virus que tiene con otro paciente. O prácticamente ya tenemos una falla farmacológica. Entonces vamos a cambiar a otros fármacos de segunda línea. Sin embargo, hasta que tengamos los exámenes confirmatorios, vamos a poder cambiar estos fármacos de segunda línea. Los fármacos de segunda línea, ¿verdad? Nos dicen los lineamientos del MIRSAL que van a ser Efavirex, ¿verdad? Vamos a escribir aquí Efavirex. Estos van a ser los de segunda línea. Esos van a ser los de segunda línea que vamos a cambiar. Uy, ¿quién me está tocando ahí? ¿Quién me está tocando ahí? Y vamos a tener tenofovir.
Estos son los fármacos que vamos a utilizar, ¿verdad? De segunda línea. Nosotros se los vamos a cambiar media vez tengamos comprobado que hay una falla en los fármacos de primera línea. Entonces vamos a cambiarlos a esto. ¿Quién los va a cambiar? Pues prácticamente el médico infectólogo. Entonces, cuando estamos haciendo la historia clínica de este paciente, nos va a decir, estoy tomando estos fármacos porque perdí efectividad o el doctor me los cambió. Entonces, mucha de esta terminología usted la va a tener que interpretar y saber que quizás hubo una falla de los fármacos de primera línea y por eso el médico los ha cambiado a esta otra línea, ¿verdad? De fármacos que está tomando el paciente. Vamos a ver las opciones de cambio, ¿verdad? Son todos estos que va a estar tomando nuestro paciente y también el paciente puede llegarnos con una reacción adversa a los fármacos que se da principalmente de 2 a las 12 semanas. Y este fenómeno le vamos a conocer como SIRI, ¿verdad? Que son reacciones adversas que va a tener nuestro paciente, el famoso SIRI. Esta reacción adversa no es más que el paciente se va a presentar de color rojizo, ¿verdad? Se va a poner todo rojo y va a presentar un poquito de prurito. Y para eso podemos dar nosotros un antihistamínico y explicarle a nuestro paciente que son las reacciones adversas iniciales de todos los fármacos que él está tomando, retrovirales, ¿verdad? ¿Hay alguna duda o pregunta hasta el momento? ¿Duda o pregunta, jóvenes? Doctora, o sea que tenofovir se va a usar tanto en primera como en segunda línea. Sí, dependiendo ahí cuál sea resistencia a los fármacos, ¿verdad? Los lineamientos nos va diciendo de primera línea cuáles vamos a ir cambiando a los de segunda línea. Ok, gracias. Bueno, después de eso, vamos a ver que nuestros pacientes, ya con su tratamiento antirretroviral, van a llegar a la unidad de salud con enfermedades oportunistas. Dentro de las enfermedades oportunistas, la más común puede ser herpes virus. Vamos a ver, ¿quién recuerda qué es el herpes? El herpes simple, vamos a ver. Allá en microbiología lo vimos o en patología también. ¿Quién recuerda qué es herpes simple? Ustedes están empezando a hacer historias clínicas, van a tener que describir a veces cuando vean un paciente así. Vamos a ver qué es herpes simple. ¿Alguien recuerda? Es la que causa como ampollas o úlceras. Por ahí, que aparecen alrededor de la boca, ¿verdad? Nosotros Sí. vamos a describirlo como pápulas, ¿verdad? De líquido claro, muy pruriginosas, ¿verdad? Entonces, que cuando veamos este tipo de paciente, pero ya con diagnóstico de VIH, aquí vamos a recordar que las dosis van a ser un poco más diferentes a lo que le damos a un paciente que si tuviera herpes simple sin VIH. Entonces, aquí nuestro paciente tiene VIH y nos llega con este diagnóstico, ¿verdad? Usted va a hacer el diagnóstico de herpes simple. Vamos a indicar aciclovir. Le vamos a dejar aciclovir 400 miligramos vía oral, ¿verdad? Vía oral cada 8 horas por 10 días. Por 10 días. Si tenemos herpes simple.
Si nuestro paciente llega con herpes zóster, vamos a ver qué recuerdan del herpes zóster. ¿Alguien recuerda de herpes zóster? Acuérdense que herpes zóster, pues no es más que pápulas también de líquido claro, ¿verdad? Pruriginosa, pero con afectación de una porción de un nervio, ¿verdad? Si es en el brazo, pues va a ser toda la raíz nerviosa del brazo. Si es de la cara, toda la raíz nerviosa de cara. Acá vamos a recordar anatomía. O si es lumbar, ¿verdad? Entonces acá le vamos a dar a nuestro paciente igual a ciclovir, ¿verdad? ¿Con esto vamos a curar al paciente, sí o no? Vamos a ver. Vamos a dejar aciclovir, 800 miligramos, ¿verdad? Igual vía oral, 800 miligramos vía oral, 5 veces al día, 5 veces al día, por 7 días. ¿Vamos a curar a nuestro paciente con estos dos fármacos? ¿Sí o no? ¿O solo estamos dando los fármacos para la sintomatología presentada? Es más para la sintomatología y como para reducir la frecuencia de las pápulas que se le presentan. Muy bien, excelente, excelente, ¿verdad? Esto solo es para controlar nada más, solo para controlar. Muchas gracias por estar participando, ¿verdad? Sé que están en clase ahorita, cuando me contestan. Entonces, estas son patologías oportunistas por lo cual va a llegar nuestro paciente a la unidad de salud muchas veces a consultar. Vamos a ver otra patología bastante común, ¿verdad? Que nuestros pacientes llegan y ustedes, la ventaja que tienen ahorita es que la historia clínica casi siempre la tienen en forma digital. Entonces van a tener ustedes ahí el diagnóstico del paciente, ¿verdad? Entonces van a ver que es VIH más la sintomatología por la cual llega con ustedes a consultar. ¿Cuál otra patología es bien común en ellos? Muchas veces es la escabiosis. A ver qué recuerdan de la escabiosis, jóvenes. ¿Quién la produce? Quizás mucho pedirle, ¿verdad? ¿Qué sería la escabiosis? ¿Alguien recuerda qué es la escabiosis? Nadie. A ver, ¿qué es la escabiosis, Que jóvenes? no es lo que da los ácaros. Exacto. Recuerden que como médicos tienen que ir recordando todo lo aprendido, sumando, ¿verdad? En la escabiosis, fíjense que es una patología quizás complicada de hacer el diagnóstico, porque muchos médicos, ¿verdad? Todavía ya siendo médicos, se confunde con una simple dermatitis atópica, con un proceso de prurito nada más, ¿verdad? O una alergia, como decían las personas. Pero aquí tenemos que la mayoría de nuestros pacientes ya llega, que muchas veces les han dejado muchos antihistamínicos y no mejora el prurito. Entonces tenemos que recordar que la escabiosis es producido por un ácaro que hace túneles en la piel y prácticamente afecta más que todo en las horas nocturnas y las áreas de mayor calor de nuestro organismo, que serían las áreas genitales y las axilas. Y media vez usted haga este tipo de preguntas, fácilmente puede llegar al diagnóstico. En este caso de la escabiosis vamos a dejar una loción que se llama permetrina. Esta permetrina, ¿verdad? Espérenme, me lo cambio de una sola vez. Permetrina se aplica del cuello hacia abajo. Solo en la noche y al día siguiente la persona se va, ¿verdad?
pero sabemos que es un ácaro, probablemente pueda tener su pareja o todas las personas que convivan en la casa con este tipo de paciente. Entonces tenemos que dejarle tratamiento pues prácticamente a toda la familia para erradicar definitivamente el ácaro que nos está ocasionando esta escabiosis. Bueno, ya me pasaron para acá la escabiosis. También tenemos otro, otra patología, ¿verdad? Vamos a continuar, que nos pueden consultar lo que es la candidiasis oral. La candidiasis oral, este tema está muy bonito porque recordaríamos mucho de patología y de microbiología. La candidiasis oral, pues prácticamente son placas blanquecinas algodonosas que vamos a ver en la boca de nuestros pacientes con VIH. Vamos a indicarles qué fármaco le vamos a dejar. Le vamos a dejar fluconazol. Fluconazol, 200 miligramos, vía oral, ¿verdad? Por 7 días. Por 7 días. Si es recurrente y nuestro paciente vuelve a llegar, volvemos incluso a dejarlo por 14 días. O si persiste hasta 30 días, podemos dejar en candidiasis oral. También nuestro paciente puede llegar con una candidiasis vaginal. Cuando es candidiasis vaginal, vamos a dejar una dosis única, ¿verdad? De fluconazol, solo que de 150 miligramos, dosis única. Y agregamos clotrimazol, ¿verdad? Clotrimazol, uy, se me fue todo en mayúscula. Clotrimazol vaginal, ¿verdad? Por 7 días. Acá tenemos que indicarle a nuestro paciente que es una crema vaginal que lleva aplicadores y tiene que llenarlo a ese aplicador, ¿verdad? Con la crema e introducirse eso en la vagina por las noches, ¿verdad? Para cumplir con el tratamiento. Muchas veces tenemos que decirle, vaya a pedir el medicamento y tráigame, le vamos a explicar cómo se lo va a aplicar, ¿verdad? Para que sepamos que realmente nos va a hacer efecto ese fármaco. También en nuestros pacientes, ¿verdad? A veces no se está tomando los retrovirales y tenemos que indicar estos fármacos. Muchas veces un proceso gripal se les puede complicar a ellos y cuando llega a la unidad de salud, pues ya tenemos un diagnóstico, nosotros establecemos ya un diagnóstico o sospecha de neumonía. Mientras lo referimos al segundo nivel, ¿verdad? De salud, podemos que le hagan una radiografía, podemos indicar el tratamiento. El tratamiento para una neumonía va a variar mucho o es muy diferente a lo que conocemos o lo que conocen ustedes, que se le dábamos, que veíamos esas patologías. En el caso de ellos, vamos a dejar trimetoprim, sulfamethoxazol, ¿verdad? En una dosis de 2 tabletas vía oral cada 8 horas por 21 días. Entonces, la neumonía en ellos puede variar. ¿Hay alguna duda o pregunta ahorita, jóvenes? No, doctora. Bueno, si ustedes se fijan, vamos variando diferentes fármacos, ¿verdad? O dosis que nosotros le vamos a dar al paciente con VIH. También dentro de la ruta de aprendizaje o las competencias nos establecía
que teníamos que hablar cuáles son los fármacos retrovirales que se utilizan en la mujer embarazada. Bueno, sabemos que existe una ley y que nosotros pues prácticamente no le podemos dejar, o sea, sí podemos dejar esta prueba de VIH siempre y cuando tengamos el consentimiento de nuestros pacientes. En el caso de la embarazada, pues cuando ella llega a ponerse en el primer control, nosotros dejamos la prueba de VIH y le explicamos que es para saber y para estar seguros de la salud de su bebé, ¿verdad? Y de ella también. Si nosotros tenemos un ya diagnóstico confirmado de VIH en nuestra paciente embarazada, lo vamos a referir inmediatamente a tercer nivel de atención en salud, porque los fármacos prácticamente son los mismos que vimos al principio, ¿verdad? Que la mujer embarazada va a estar tomando. Sin embargo, ese manejo ya lo va a dar el ginecólogo y el médico infectólogo que van a llevar el control de ese tipo de paciente, ¿verdad? Buscando los fármacos que sean menos teratogénicos para el bebé. ¿Verdad? Y el control que ya se le va a dar en el parto y todo, pues ya depende prácticamente del ginecólogo y del médico infector, ¿verdad? Entonces usted inmediatamente lo refiere. También dentro de la ruta de aprendizaje nos mencionaba que cuáles son los fármacos que vamos a dar en el recién nacido. Los fármacos que se dan en el recién nacido, como la acidobudina, pues va a ser calculada en base al peso y las semanas que presente el bebé. ¿Verdad? En base a eso se va a ir calculando y los efectos adversos. Les dejo de tarea investigar cuáles son los efectos adversos de los principales fármacos que nosotros, que se le da o que está utilizando el paciente con VIH. Vamos a hablar de un tema también que es muy importante, que son los accidentes. ¿Qué pasa cuando como médicos, como estudiantes, ¿verdad? De medicina, nos pasa que cuando estamos suturando, pues nos podemos pinchar. Cuando estamos suturando, entonces inmediatamente yo les aconsejo siempre comunicarle a los residentes, ¿verdad? O a su encargado lo que le ha sucedido, porque inmediatamente se activa un protocolo dentro del área hospitalaria en el cual le van a hacer unos exámenes a usted, exámenes a su paciente y probablemente le den una dosis profiláctica de medicamentos para VIH. Entonces, esa dosis profiláctica pues lleva unos fármacos que se llaman entricitabina, tenofovir y eso viene en dosis de 200 a 300 miligramos y le van a dar una tableta cada 24 horas por 30 días. Por favor, ¿verdad? Tengamos precaución a la hora de estar realizando los procedimientos en el área hospitalaria y también cuando estén atendiendo pacientes, ¿verdad? Cuando a veces nos mandan a hacer y la glucosa, ¿verdad? En sangre, un hemoglucotest, ustedes, pues lo ideal es siempre ponerse guantes, ¿verdad? Y hacer esos hemoglucotest. Muchas veces cuando estamos pinchando, el paciente se mueve y nosotros nos podemos incluso la aguja que pinchó el paciente, pues de repente pues nos la metemos nosotros en los dedos. Entonces, por favor, siempre diga y se va a activar ese sistema, ¿verdad? En el área hospitalaria. Y si usted pues le pasa también en su servicio social, que usted se pincha, ¿verdad? O se contamina con secreciones de un paciente, sangre, digamos, tiene que avisarlo para que le manden o vaya a esa entrevista con el médico y le indique esa terapia, ¿verdad? Que es profiláctica para VIH. Lo importante es que de verdad y se la toma. Lógicamente, si usted se toma ese fármaco, va a presentar el SIRI, ¿verdad? Que son las reacciones de los fármacos retrovirales que está tomando, del fármaco retroviral que usted está tomando. No sé si hay alguna duda o pregunta, jóvenes, así en forma general, por favor, todos se inscribieron en el chat su primer apellido y nombre, porque de aquí voy a sacar la lista de asistencia. Doctora, ¿puede repetir lo del tratamiento ese? El último que dijo. El último, vaya, si quieres lo voy a escribir acá. Sí, por favor. Este tratamiento
siempre y cuando usted avise, ¿verdad? Por eso les digo, no tengan pena. A todos nos pasa, todos hemos sido estudiantes de medicina, ¿verdad? Por eso siempre cuando tratemos a nuestros pacientes, estar alerta, bien despiertos, más cuando estamos suturando. ¿Verdad? A veces decimos, "Oh, qué emoción, ¿verdad? Vamos a aprender a suturar y lamentablemente a veces lo que más abunda es pacientes alcoholizados. Y sabemos que los pacientes alcoholizados a veces ponemos anestesia y pues prácticamente no logramos, ¿verdad? Y se mueven de una forma, se mueven de otra forma y cuando sentimos nos damos el pinchazo nosotros. Entonces, ahí tengamos bastante precaución también cuando estemos suturando niños, ¿verdad? Y es bien complicado con los niños, ¿verdad? Es otro mundo. Entonces ellos se tienden a mover mucho. La presentación de esta combinación de fármacos, lo bueno es que ya es combinado, es de 200 en 300, pero aquí no hay la play. Bueno, aquí voy a poner 300. Es una tableta cada 24 horas por 30 días. Tengamos la precaución, ¿verdad, jóvenes, cuando estén haciendo sus procedimientos, examinando también pacientes, y estemos tranquilos, ¿verdad? Y hagamos las cosas calmadamente. No sé si hay alguna duda más. No, doctora. Bueno, esta semana, por favor, estar pendientes siempre de sus aulas virtuales, ¿verdad? El corto ha sido reprogramado, estudien, tienen más oportunidades de estudiar los temas. Y la bibliografía, pues, de cada docente que les ha dado, ¿verdad? Este tema, pues, saldría en el examen final y he retomado los fármacos solo de los lineamientos del Ministerio de Salud. Doctora, una preguntita. Diga, Usted nos había preparado una presentación. No sé si en este caso les podrían dar permiso para que nos las comparta. les voy a hacer o sí, sí, un podcast de este tema. Y Ah, además ok, se lo va, perfecto. va a quedar grabado y se lo vamos a subir al aula. Ok, muchísimas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Y cualquier duda, pues ahí he estado revisando varios artículos científicos. Están muy bonitos. Gracias, doctora. Que tenga lindo día. Gracias, igualmente Gracias, ustedes. doctora. Gracias, Cuídense. doctora. Feliz día. Feliz día. Gracias. Bendiciones. Feliz día. Gracias, gracias igualmente. Doctora, respecto a los artículos, no sé si ya revisó el que le envié yo por correo. Dice que creo que uno me falta revisar porque ayer contesté uno. Pero voy a dar Ok. otra revisión. Si no, vuélvamelo a reenviar. O ayer me lo envió. No, se le envió el lunes. Si quiere, vuélvamelo a reenviar. Por favor. Ok, está bien. Bueno, Gracias. gracias, bendiciones.